Bendiciones, amigos. Un saludo a cada uno de ustedes. Bienvenidos. El día de hoy iniciamos la narración de la lección de la escuela sabática. Lección número 7 para el 16 de noviembre de 2024, titulada Bienaventurados los que creen. La lectura para hoy, sábado 9 de noviembre, nos adentraremos en este estudio, para lo cual les invitamos a que puedan tomar sus Biblias y durante esta semana puedan leer los siguientes textos. Juan 8:54 al 58, Génesis 12:3, Romanos 4 del 1 al 5, Juan 12 del 1 al 8, Juan 19 del 4 al 22, Juan 20, 19 al 31 y Daniel 2:7. El texto para memorizar lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 20 y el verso 29, el cual dice: Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. A lo largo de los evangelios, Juan presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Este es el Cordero de Dios. Juan 1:36. Hemos hallado al Mesías. Juan 1:41. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Juan 1:45. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Juan 1:49. ¿No será el Cristo? Juan 4:29. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 4:42. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Yo era ciego y ahora veo. Juan 9:25. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11:27. Aquí está su Rey. Juan 19:14. Yo no hallo delito en él. Juan 19:6. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. ¿Quiénes eran algunas de estas personas y por qué dieron testimonio acerca de Jesús? Continuamos, avanzamos y ahora entramos al día domingo 10 de noviembre, el cual se titula Remontándonos a Abraham. Jesús no tuvo reparos en declararse quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era, incluso a testigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Abraham entre ellos. Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. ¿Por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? Génesis 12:3, 18:16 al 18 y 26:4, Mateo 1 y Hechos 3:25. Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes de Abraham, Gálatas 3:8. Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: vive, he hallado un rescate. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 132. Abraham fue padre de la nación judía, recibió la promesa de que todas las naciones serían benditas por medio de él. Esta bendición llegó a través del Mesías, nacido de su linaje. Fue también el padre de los que responden a Dios con fe. Su voluntad de sacrificar a su hijo Isaac, Génesis 22, el hijo de la promesa, no solo fue una prueba de fe, sino también una ventana al plan de salvación. Cuando Jesús dijo a Abraham: el padre de la fe de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Los líderes respondieron: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham?
Juan 8:57. La respuesta de Jesús fue asombrosa. Les aseguro que antes que Abraham existiera, yo soy. Juan 8:58. Jesús utiliza un lenguaje que recuerda el que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente. Era una afirmación de divinidad, de existencia autónoma. Los dirigentes, sin duda, entendieron lo que eso implicaba en labios de Jesús, pues tomaron piedras para apedrear. Juan 8:59. Lee Romanos 4 del 1 al 5. ¿Cómo utilizó Pablo esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley? ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender que Abraham es el padre de quienes viven por la fe? Continuamos, ahora avanzamos al día lunes 11 de noviembre, el cual se titula El testimonio de María. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María. María y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Simón, que había sido curado de la lepra, celebraba una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él. Marta servía y Lázaro estaba sentado en la mesa con los invitados. Juan 12, del 1 al 8. ¿Qué significado tenía aquí las acciones de María? ¿En qué sentido daban testimonio de quién era Jesús? Juan 12, del 1 al 3. El perfume era muy caro. Su valor equivalía aproximadamente al salario anual de un trabajador común. María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Su intercesión era que sirviera algún día para entierro de Jesús, pero al enterarse de que pronto sería ungido rey, decidió ser la primera en rendirle honores. María probablemente no tenía intención de que se notara su gesto, pero Juan señala que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Juan 12:3. Judas respondió con una rápida reprimenda, afirmando que el perfume debía haberse vendido para dar el dinero resultante a los pobres. Jesús tranquilizó inmediatamente a María diciendo: déjala, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Juan 12, 7 y 8. Un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas. En este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas. En tal sentido, Juan deja en claro quién era Judas, un ladrón egoísta. Juan 12:6. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo de muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiese llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especies para su cuerpo, rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado, pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto anticipo del amor que le tributaría para siempre a aquellos que redimiera. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 528. Jesús sabía lo que había en el corazón de María y en el de Judas. También sabe lo que hay en el nuestro. ¿Qué debería decirnos esto acerca de nuestra necesidad de Cristo como nuestra justicia, tanto imputada como transformadora? Avanzamos y continuamos para el día martes 12 de noviembre, el testimonio involuntario de Pilato.
Juan registra una y otra vez los intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, llevarlo a juicio y sentenciarlo a muerte. Un tema característico del Evangelio de Juan, expuesto a menudo por Jesús, es que aún no había llegado su tiempo o su hora, es decir, el momento de su crucifixión. Ahora había llegado la hora. Jesús fue arrestado en el huerto del Getsemaní, llevado ante Anás, luego ante el sumo sacerdote Caifás y 2 veces ante Pilato. Juan ha llamado a muchos testigos de todas las clases sociales para que den testimonio de que Jesús era el Cristo. Ahora Juan llama a Pilato el gobernador que juzgó a Jesús. Este fue un testimonio importante porque Pilato era romano, gobernador y juez. La mayoría de los otros testigos eran judíos y plebeyos. ¿Cómo se relaciona el veredicto de Pilato con un tema del Evangelio de Juan? Juan 18:38 y Juan 19:4 al 22. Jesús fue llevado ante Pilato el viernes de mañana. Temprano, Juan 18:28. El plan de los conspiradores era enviar rápidamente al prisionero a la cruz, pero el comportamiento de Jesús llamó la atención de Pilato. El gobernador interrogó atentamente a Jesús y escuchó sus labios, pero dijo: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Aunque el gobernador condenó finalmente a Jesús a muerte, proclamó 3 veces su inocencia. Juan 18:38 y Juan 19:4 y 6. Y sobre la cruz escribió la palabra Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, completando su testimonio acerca de quién era Jesús. Sin embargo, a pesar de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, le condenó a muerte. Pilato tenía ante sí una verdad misma. Sin embargo, dejó que la tumba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús. Qué trágico ejemplo de lo que significaba no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pilato sobre los peligros de permitir que el sentimiento popular y la presión grupal nos impidan hacer lo que creemos que es correcto? Avanzamos y llegamos al día miércoles 13 de noviembre, el cual se titula El testimonio de Tomás. Lee Juan 20, 19 al 31. ¿Qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? ¿Qué grave error cometió él? Cristo apareció a los discípulos tras su resurrección, cuando estaban a puertas cerradas y por temor, Tomás no estaba con ellos. Más tarde escuchó los informes de la resurrección de labios de los otros discípulos, pero aún así se desanimó. Aquello no coincidía con su idea acerca del reino, y seguramente se preguntó, ¿por qué Jesús se revela a los demás cuando él no estaba allí? Tomás dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Este planteamiento acerca de la fe en Jesús aparece con frecuencia en Juan. Nicodemo respondió a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La mujer del pozo preguntó: Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde tienes agua viva? Juan 4:11. La multitud que había sido alimentada con los panes y los peces preguntó: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Juan 6:30. El Evangelio de Juan se opone a la perspectiva ver para creer. Cuando Jesús se encontró con Tomás después de la resurrección, le invitó a venir, ver y tocar su cuerpo resucitado. Pero luego dijo: dichosos los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe.
su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Elena G. de White, El Camino a Cristo, página 158. A través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal, se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencias para nuestra fe en Jesús. Si alguien te preguntara ¿por qué crees en Jesús?, ¿qué responderías? Avanzamos y llegamos al día jueves 14 de noviembre, titulado Nuestro testimonio en favor de Jesús. Una y otra vez cuando Juan presenta testigos de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús, de haber estado allí. Estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad? Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las de quienes presenciaron sus milagros. ¿Por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Ver, por ejemplo, Mateo 24:2, Mateo 6 al 8, 24:2 y 6 al 8 y 14. No solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino también tenemos la gran ventaja de ver cómo se cumplió mucho de lo que Jesús y otros escritores bíblicos predijeron, como la destrucción del templo, la proclamación del Evangelio a todo el mundo, la gran apostasía y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado. Durante la vida y ministerio de Jesús, sus seguidores siguieron siendo un pequeño y perseguido grupo de hombres y mujeres que, según todos los criterios humanos, deberían haber desaparecido de la historia hacía mucho tiempo. Y, a diferencia de nosotros, ¿cómo podrían haber sabido de todas estas cosas que iban a suceder? De hecho, nuestra propia fe en el cumplimiento de la profecía de Jesús, según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo. Hoy, unos 2000 años después, también nosotros como seguidores de Jesús tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por los dichos de Natanael, Nicodemo, la mujer de Samaria, o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías. Es por la lectura de las Escrituras y la convicción producida en el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar. Puede que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él, como lo hicieran los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Continuamos y concluimos la lección con el día de hoy, viernes 15 de noviembre, que dice, para estudiar y meditar. Lee en Patriarcas y Profetas de Elena de White el capítulo La prueba de fe, páginas 125 a 134. Y en El deseado de todas las gentes, de la misma autora, el capítulo en El tribunal de Pilato, páginas 685 a 702. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Jesús aceptó este reconocimiento.
pero reprendió suavemente su incredulidad. ¿Por qué? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todas las cosas reciben a Cristo deben hacerlo, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por testimonio de otros. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida su causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados a la incredulidad. Los que acostumbran a mirar el lado sombrío y murmurar y quejarse, no deben de que saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda en un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales. Muchos hallarán así incapaces de esperar y creer. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 764. Preguntas para dialogar. ¿Cuál fue la diferencia esencial entre las expresiones de fe de Abraham y Tomás? ¿Qué podemos aprender de sus historias? Demos voluntariamente testimonio acerca de Jesús en la clase, demos voluntariamente testimonio acerca de Jesús en la clase, siguiendo el ejemplo de los testigos presentados en el Evangelio de Juan. Aunque estos relatos difieren, ¿qué dice ahí la gente y cómo testifican todos acerca del Señor mismo? Pilato hizo una pregunta muy filosófica, que es la verdad. Da tu respuesta a esa pregunta, la luz de todo lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Observa las profecías de Daniel 2:7, aunque quienes vivían en la época de Jesús disponían de esos 2 capítulos. Qué gran ventaja tenemos hoy, a diferencia de ellos, gracias al cumplimiento de esas profecías y en cuanto a nuestras razones por creer. Es así como concluimos la lección número 7 para este sábado 16 de noviembre de 2024, titulada Bienaventurados los que creen. Dios les bendiga. Somos tus amigos del Ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Síguenos y búscanos en Facebook y en YouTube. Estamos como TV Tu Mundo y únete al selecto grupo de seguidores que llevan y comparten la palabra de Dios al mundo. Bendiciones, te saludó Víctor Manuel. Hasta nuestra próxima lección.